Muy buenos días a todos, soy la química Laura Valdovinos y el día de hoy vamos a ver generalidades sobre el control de calidad de hemocomponentes. ¿Qué es el control de calidad de hemocomponentes? Bueno, esto se refiere a actividades técnicas y periódicas de carácter operativo llevadas a cabo para asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la producción de los componentes sanguíneos que procesamos en banco de sangre. ¿Cada cuándo debemos realizar el control de calidad? Bueno, según la norma 253 en su apartado 8, nos indica que se debe realizar con una frecuencia de verificación mensual. De manera adicional, debemos realizar el control de calidad a nuestros equipos que están involucrados en el fraccionamiento de hemocomponentes, como lo son nuestras centrífugas refrigeradas, los equipos de aféresis y nuestros fraccionadores. Esto para garantizar su buen funcionamiento. ¿Cuántos hemocomponentes debo verificar? Se debe muestrar el 1% de la producción total de componentes o bien 4 unidades, lo que sea mayor, para los concentrados de eritrocitos. En los concentrados plaquetarios y plaquetas obtenidas por aféresis se deberá muestrear el 5% o bien 20 unidades al mes. Para plasmas frescos se debe muestrear 10 unidades por mes y para los crioprecipitados se deberá muestrear 6 unidades de distinto grupo sanguíneo. Cuando el valor definido sea de 4, se deberá procesar una unidad a la semana. Si el número es mayor, se deben distribuir de manera semanal para muestrear la misma cantidad hasta que lleguemos a completar el total de unidades a verificar. Por ejemplo, si tengo 20 unidades para muestrear, tomaría 5 por cada semana. Los hemocomponentes de las unidades foráneas deberán ser enviados en su totalidad a inicios del mes, si es que no se pudieron enviar las unidades recién extraídas, como se tiene contemplado. Además, solo deben enviar 4 unidades para su análisis. No deberán enviar unidades con caducidad ya vencida, ni tampoco deberán darlas de baja por caducidad. Deberán de dar de baja por caducidad las unidades y no por control de calidad una vez excediendo esa cantidad. Los componentes sanguíneos a evaluar son concentrados eritrocitarios, concentrados plaquetarios, plaquetas obtenidas por aféresis, plasma fresco y crioprecipitados. ¿Cómo debemos seleccionar y recolectar las muestras? Debemos de hacerlo de manera aleatoria, no podemos escoger entre un componente y otro si los hizo algún químico en especial, es de que a él le quedan bonitos, tomamos todos esos. No, debemos de hacerlo aleatorio y uniforme. Si no vamos a regresar la unidad al inventario, podemos tomar todo el componente, pero si la unidad va a ser de vuelta, entonces debemos de tomar una alícuota mediante conexión estéril y regresar la unidad. Debe de ser una muestra en cantidad suficiente para todas las pruebas que vamos a realizar, ya que vamos a hacer biometrías, cultivos, mediciones de pH, hemólisis, leucocitos. Entonces siempre hay que contemplar de 20 a 30 mililitros por lo menos para poder trabajar. Y debemos de corregir el volumen de las unidades de las que tomamos alícuotas. Debemos mantener las muestras en las mismas condiciones. Por ejemplo, si la bolsa original está en refrigeración, las alícuotas se deben de mantener a la misma temperatura en bolsas aptas para que se preserven los componentes celulares. En el caso de las plaquetas, se colocan de la misma manera en el incubador a 22 grados con agitación constante. Para los componentes donde no aplica esto es en el crioprecipitado después de haberse descongelado, ya que después de eso ya no se puede utilizar. Son los que no se podrán alicuotar y sí se tendrá que usar todo el componente. Para la obtención de la muestra, la recolección debe de ser de manera homogénea. Para esto utilizaremos unas pinzas de rodillo con las cuales vamos a recorrer la tubuladura del componente a evaluar. Debemos homogeneizar el componente total entre cada ocasión y realizar 20 homogenizaciones por bolsa. Esto se repite al menos 3 veces o incluso se puede hacer una cuarta si es que el componente no está homogéneo. Para plasmas frescos se debe recolectar la muestra antes de su congelación.
Esto debido a que vamos a valorar el contenido de eritrocitos, plaquetas y leucocitos. Entonces, para mantener su integridad, necesitamos realizar esa biometría previo a su congelación. Lo mismo pasa con las muestras destinadas a proteínas totales. En el caso de los crioprecipitados, estos deberán de estar descongelados a 37 grados centígrados a baño María. Hay que verificar la estabilidad de los reactivos, ya que en algunos equipos de coagulación los controles tienen una estabilidad corta y hay que tomar en cuenta el tiempo que nos lleva a descongelar los crioprecipitados. Para las plaquetas, estas para su biometría no deben de colocarse en tubos de cristal. Esto es para evitar la agregación plaquetaria. Preferentemente deben de ser recolectadas 24 horas después de su obtención. Para realizar el control bacteriológico de las plaquetas es útil revisar la guía de control de calidad microbiológico de componentes plaquetarios emitida por el Centro Nacional de septiembre de 2020, donde nos indica métodos de muestreo o 2 estrategias, que serían de un paso o de 2 pasos, con volumen alto y muestreo demorado para 36 y 24 horas para poder establecer la vigencia de los concentrados plaquetarios y de las aféresis. A los concentrados eritrocitarios se les va a valorar el volumen, hemoglobina total, hemoglobina libre para obtener el porcentaje de hemólisis, hematócrito, leucocitos presentes y ausencia de bacterias. Para determinar el volumen de todos los concentrados, debemos de tener datos importantes, como son el peso total de la unidad, el peso de la bolsa que contiene el componente y la densidad del componente sanguíneo. Con esta fórmula podemos obtener los mililitros. Algunos fraccionadores que ya están automatizados nos interfazan el volumen pesando la unidad, solo que hay que hacer una verificación aleatoria para checar si no hay que hacer ajustes en algún fraccionador. Otra de las cosas a evaluar sería la citometría hemática para conocer la cantidad de leucocitos o plaquetas presentes y poder realizar el cálculo para algunos componentes. Esta se realiza en equipos automatizados de acuerdo con el procedimiento operativo estandarizado y las orientaciones del manual de operación de cada equipo. Esto es porque no todos los laboratorios trabajamos con el mismo equipo de hematología. Además, se debe de controlar el equipo automatizado antes de cada uso, empleando muestras de valores conocidos, como lo son nivel alto, normal y bajo, para cada uno de los parámetros a evaluar, de manera que los valores obtenidos deben de encontrarse dentro del rango de referencia establecido para cada uno de los controles. Una vez que hayan pasado estos controles, podemos proceder a valorar nuestras muestras. En el caso de las unidades leucodepletadas, se deberá procesar la muestra en un citómetro de flujo. Para la determinación de hemólisis, esta se realiza en los concentrados eritrocitarios al término de la vigencia y se puede evaluar mediante técnicas validadas, tales como cuantificación de hemoglobina libre o por determinación de ácida metahemoglobina. La muestra se obtiene a partir del plasma sobrenadante de la alícuota que tomamos del concentrado eritrocitario. Homogenizamos la muestra, pasamos la alícuota a un tubo y ese lo metemos a centrifugar a 3350 revoluciones durante 5 minutos. Obtenemos una gota de sobrenadante y con una cubeta del equipo Plasmalow Hemoq tomamos la muestra y procedemos a la lectura. Es importante realizar la verificación previa con controles de nivel alto, medio y bajo para este equipo. Vamos a leer las muestras y vamos a registrar los datos de hemoglobina libre que nos arroje. Con el valor obtenido de la hemoglobina libre, vamos a poder realizar el cálculo para determinar el porcentaje de hemólisis de la muestra. Vamos a necesitar el valor de hemoglobina obtenido de la biometría hemática, el valor de hemoglobina libre que obtuvimos del Plasmalow, la fracción del volumen eritrocitario. Entonces, con esta fórmula vamos a calcular el porcentaje de hemólisis y ese es el que vamos a registrar.
Para el control bacteriológico utilizamos sistemas automatizados de detección de crecimiento bacteriano. Estos tienen una metodología que consiste en monitorear la producción de CO2. En estos sistemas se mide la producción de gas que se incrementa por el crecimiento de microorganismos. El equipo registra la lectura y con un software analiza el resultado fotométrico. Esta tabla se encuentra en la página 23 de la guía de control de calidad microbiológico de componentes plaquetarios, y aquí nos viene mostrando algunas metodologías con las que podemos trabajar su sensibilidad y especificidad. En este caso, el sistema BACTEC nos proporciona una señal fluorescente. El sistema BACT-ALERT tiene un sensor colorimétrico. Para el sistema PAL-EBDS, este monitorea la concentración de oxígeno en el espacio de la bolsa satélite incubada a 37 grados. Y el sistema VersaTrek detecta el crecimiento bacteriano por cambios en la presión de la botella de cultivo. Para realizar el control bacteriológico, mediante conexión estéril vamos a tener una alícuota de unos 16 mililitros. Esto porque el valor óptimo para los viales de cultivo es de 8 mililitros. Debemos de inocular las botellas de cultivo aerobio en la cabina de seguridad biológica entre 5 a 8 mililitros cada uno. Es importante tomar en cuenta que hay que desinfectar el sitio de punción, ya sea la tubuladura o las ranuras que tienen las bolsas, para poder conectar el equipo al lado o las jeringas para obtener la muestra, y una vez inoculadas colocarlas en el incubador. El protocolo que manejamos es de 5 días. Si el resultado es negativo, se pueden liberar las unidades, y si se tuviera un cultivo positivo, se debe enviar al área de bacteriología para identificación del microorganismo, ya que estos equipos solo nos indican crecimiento o ausencia de bacterias. Para los concentrados plaquetarios, vamos a evaluar el volumen, plaquetas, pH y leucocitos, ausencia de bacterias y presencia de agregados plaquetarios. Es muy importante verificar todos los concentrados de manera visual, sobre todo antes de ser enviados a transfusión, para revisar que no contengan agregados plaquetarios. Para la determinación total de plaquetas, vamos a requerir el recuento arrojado por el equipo de hematología, para con este poder calcular el número de plaquetas por unidad. Es importante tomar en cuenta que al momento de obtener las muestras para evaluar plaquetas, se debe trabajar con ellas a 22 grados. Para la determinación de pH, los potenciómetros utilizados deberán de ser controlados durante cada uso antes del inicio de la rutina del trabajo, utilizando soluciones de pH valoradas de 4, 7 o 10, o al menos 2 de ellas. Se realiza una calibración del instrumento y se verifican las lecturas mediante soluciones patrón. La determinación de pH de los concentrados de plaquetas se debe de llevar a cabo inmediatamente después de la recolección de las muestras. Esto es porque al abrir el sistema se produce liberación de CO2 y la consecuente alteración del pH. Entre cada lectura se deberá de realizar un lavado del electrodo del potenciómetro con agua desionizada y secarse cuidadosamente para no contaminar las muestras y alterar las lecturas obtenidas. Dependiendo del instrumento que estén utilizando, es la cantidad de muestra que vamos a destinar para esta determinación. En las aféresis plaquetarias, los parámetros a evaluar son volumen, contenido de plaquetas, pH, leucocitos residuales, ausencia de bacterias y agregados plaquetarios. Para la determinación de leucocitos residuales para los aféresis, vamos a requerir un citómetro de flujo, y el cálculo será de la siguiente manera con los datos que nos arroja el equipo. Los leucocitos residuales sería número de leucocitos por microlitro por el volumen de la unidad entre 0.001. Muy importante que las muestras para recuento de leucocitos residuales deben de ser tomadas y evaluadas dentro de las primeras 72 horas posdonación.
Esto porque si hay presencia de agregados plaquetarios, fibrina o algún otro tipo de acúmulo celular, el colorante utilizado, que sería el yoduro de propidio, puede teñir esos acúmulos y los puede contar como una célula. Entonces nos puede dar resultados erróneos. Para plasma fresco, los parámetros a evaluar serían volumen, proteínas totales, contenido de células sanguíneas, que serían glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, aspecto de la unidad, y cada 3 meses realizar la valoración de factor octavo en plasma recién extraído. Para proteínas totales debemos enviar cantidad suficiente para su análisis. Este parámetro no se procesa aquí, se manda a verificar en otro laboratorio. Una vez obtenido el resultado, lo vamos a reportar en gramos por litro. Para los crioprecipitados vamos a valorar volumen, fibrinógeno, factor von Willebrand, factor octavo. Para la determinación de factores de la coagulación, como son factor octavo, von Willebrand y fibrinógeno, es necesario realizar diluciones de la muestra dada la alta concentración de dichos factores. Esta dilución debe ser realizada con la solución indicada por la casa comercial con la que estemos trabajando. En este caso aquí trabajamos con el equipo Sta-Compact, entonces el diluyente Orroen-Kohler debe de estar un vial en el equipo y con otro vial podemos hacer las diluciones de la muestra. Depende del resultado arrojado por el equipo, vamos a tener que hacer una conversión. Si el equipo nos manda porcentaje de actividad, la vamos a convertir a unidades internacionales por unidad o miligramos por unidad según necesidad. Para factor octavo utilizaremos una dilución 1:10 de la muestra, que serían en este caso 50 microlitros de muestra del crioprecipitado con 450 microlitros del diluyente, y procedemos a procesar en el equipo. El resultado obtenido del Sta-Compact nos los proporciona en porcentaje de actividad. Entonces vamos a convertirlo a unidades internacionales por unidad, multiplicando el porcentaje de actividad por la dilución por el volumen del crioprecipitado entre 100. Para el plasma fresco, este resultado va directo sin fórmula, ya que ahí se valora el porcentaje de actividad solamente. Para el factor de von Willebrand, igual vamos a usar muestra de 50 microlitros con 450 de diluyente y nos va a arrojar el porcentaje de actividad. Vamos a igual multiplicarlo por la dilución por el volumen entre 100 para obtener unidades internacionales por unidad. Para el fibrinógeno, la muestra va a ser de la misma manera. La concentración de fibrinógeno que nos dé el equipo lo vamos a multiplicar por la dilución por volumen entre 100 para obtener miligramos por unidad de fibrinógeno en los crioprecipitados. Para el reporte de resultados, se deberá realizar un informe con los resultados obtenidos y vamos a verificar los requisitos de las tablas 15 a la 28 de la norma oficial mexicana para poder establecer el cumplimiento. Además, en el sistema de gestión de calidad debemos realizar indicadores de cumplimiento según requisitos de calidad establecidos. Una vez terminando este reporte, se van a archivar todos los resultados de las distintas determinaciones realizadas a los democomponentes evaluados. Y para las unidades enviadas de los puestos foráneos, les vamos a enviar un informe vía correo electrónico. En la tabla número 15 de la norma, apartado 8, vienen los requisitos de las unidades de concentrados eritrocitarios. En este caso no se reportan leucocitos. Hematócrito viene en rango de 65 a 75, hemoglobina por unidad mayor a 45. En todas las concentrados, tanto unidades leucodepletadas como unidades regulares, unidades con solución aditiva, se toma en consideración que debe de ser menor a 0.8% de la masa eritrocitaria, e igual en todos los hemocomponentes es el control bacteriológico sin desarrollo. Aquí en los
concentrados eritrocitarios sin capa leucoplaquetaria, cambió la hemoglobina por unidad y aquí ya se reportan leucocitos debiendo de ser menores a 1.2 por 10 a la 9. Para concentrados en solución aditiva, el hematócrito cambia en rango de 50 a 70 y igual no se reportan leucocitos. Para concentrados eritrocitarios sin capa leucoplaquetaria en solución aditiva, también los leucocitos son de 1.2 por 10 a la 9, hemólisis igual, mismo rango de hematócrito. Para los concentrados leucodepletados, ahí ya cambian el valor en el que reportamos leucocitos residuales, siendo de 1 por 10 a la 6 por unidad en el 90% de unidades probadas. Debemos tomar en cuenta que la viabilidad de los eritrocitos se puede ver afectada cuando el hematócrito de la unidad excede el 80%, al igual de que cuando obtenemos la biometría, si ya tiene tiempo caducada la unidad, nos puede dar valores que ya no son reales. En los concentrados plaquetarios, vamos a identificar el origen de nuestras plaquetas. En todas debemos de inspeccionar que no haya presencia de agregados plaquetarios y el volumen por unidad debe de ser mayor a 40 mililitros. Esta parte la verifica el área de fraccionamiento en todas las unidades preparadas en el mes. El contenido de plaquetas debe de ser mayor a 6 por 10 a la 10 por unidad y los leucocitos residuales, dependiendo si son de plasma rico en plaquetas o de Buficot, van a variar de menos 0.2 a menos 0.5 por 10 a la 9. Hay que establecer el origen de nuestras plaquetas para poder definir el parámetro a cumplir. En los leucocitos residuales para mezcla de plaquetas tras leucodepresión por filtración debe de ser menor a 0.2 por 10 a la 6 por unidad. Y el pH a término de vigencia debe de estar entre 6.4 y 7.4 y el control bacteriológico, al igual que los concentrados eritrocitarios, debe de estar sin desarrollo. En las aféresis plaquetarias, por ejemplo, el control bacteriológico cambia la cantidad de unidades a muestrear. Para los concentrados de eritrocitos, que era 1% o 4%, aquí en plaquetas y aféresis cambia a 5% o 20%, lo que sea mayor. Además, también en las aféresis debemos verificar la ausencia de agregados plaquetarios. El volumen deberá ser mayor a 40 mililitros con al menos 6 por 10 a la 10 de plaquetas, que sería como lo equivalente a un concentrado plaquetario. Y el contenido plaquetario de la aféresis debe de ser mayor a 200 por 10 a la 9 por unidad. Los leucocitos residuales deberá ser menor a 1 por 10 a la 6 por unidad, al igual que el pH al término de su vigencia en el rango de 6.4 a 7.4 y cada vez que se requiera se podrá tipificar anticuerpos HLA y HPA. Para plasma fresco, también el área de fraccionamiento verifica la integridad de las bolsas, que deben de estar sin fugas, sin colores anormales, coágulos visibles, presencia de fibrina o hemólisis en todas sus unidades, además de que deben de tener un volumen mínimo de 200 mililitros, debe de ser mayor o igual a 200 mililitros si el plasma fue obtenido por fraccionamiento de sangre fresca y no se realizó leucodepresión o tampoco concentrado plaquetario. En caso de que se hubiera fraccionado plaquetas de ese plasma, su contenido debe de ser mayor o igual a 140 mililitros. Para los plasmas obtenidos por aféresis debe de ser mayor o igual a 450 mililitros. Las proteínas totales deben de ser mayor a 50 gramos por litro, mínimo en 10 unidades probadas al mes, y cada 3 meses al probar factor octavo debe de tener actividad igual al 70%.
Esto se debe de valorar en unidades recién extraídas previo a su congelación. Si el plasma fue sometido a un proceso de inactivación, se espera una pérdida máxima del 15% de la actividad del factor octavo. Para el conteo de células, debemos de tener menos de 6 por 10 a la 9 eritrocitos por litro, menor a 0.1 por 10 a la 9 leucocitos y menor a 50 por 10 a la 9 de plaquetas. Los crioprecipitados, también es importante que revisemos integridad de la bolsa, que no tenga fugas, que no tenga colores anormales, coágulos visibles, y el volumen debe de ser menor o igual a 10 mililitros por unidad, o en caso de mezcla de crioprecipitados, el volumen será de 30 a 40 mililitros. Esto se verifica en todas las unidades. Y cada 2 meses realizaremos verificación de una mezcla de crioprecipitados, 6 unidades de distinto grupo sanguíneo al primer mes de almacenamiento y al último mes de almacenamiento. Para factor octavo debe de ser el resultado mayor o igual a 70 unidades internacionales por unidad. En fibrinógeno, mayor o igual a 140 miligramos por unidad. Y en factor von Willebrand, mayor a 100 unidades internacionales por unidad. Como referencia se tomó la norma oficial mexicana, la guía de control de calidad del Centro Nacional y control de calidad de hemocomponentes del Instituto de Salud. Por mi parte es todo, muchas gracias por su atención. Aquí dejo mi correo y mi WhatsApp por si tienen alguna duda o aclaración. Con todo gusto se las podemos contestar. Muchas gracias.